Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Había una vez un restaurante llamado Ace of Clubs que tenía un pasado pintoresco. El local fue fundado hace mucho tiempo por un antiguo recluso al que se le ocurrió un nombre apropiado. En los años 90 era un punto de encuentro para las principales autoridades criminales y un par de habitaciones estaban destinadas a dormitorios que podían alquilarse por horas. Siempre había alcohol, mujeres y una baraja de cartas. Hoy, el propietario del local ha cambiado y se ha llevado a cabo una importante renovación. Las paredes de terciopelo rojo se sustituyeron por algo neutro, se colgaron cuadros y el suelo se alicató con un dibujo de tablero de ajedrez en blanco y negro. Se han añadido nuevas mesas y el propietario del local ha encargado un cartel antiguo. Quería cambiar el nombre, pero temía que afectara negativamente la popularidad del local. Durante años, la gente lo ha conocido como el As Travieso. Empresarios y políticos decían, quedemos en el As, y todo el mundo sabía a dónde ir. Las cosas no han cambiado mucho. El restaurante se ha convertido en uno de los mejores, porque el personal siempre ha estado del lado de los visitantes. La atención sigue centrada en las reuniones de negocios, y el restaurante sigue siendo un lugar al que acudir. Aquí nunca se ha ofendido nadie. El servicio es de primera. Todos y cada uno de los empleados recibieron formación sobre cómo comunicarse con la gente adecuadamente y cómo responder correctamente a las diferentes situaciones que, por supuesto, se dan de vez en cuando. Por ejemplo, si un visitante empieza a gritar a una camarera, ésta no se va llorando a la trastienda. Escuchará al visitante, se disculpará y buscará una solución para arreglar las cosas. Si es necesario, incluso le va a dar de comer gratis, y el restaurante siempre correrá los gastos. Parece que una mujer ha venido al restaurante con un vagabundo, dijo uno de los camareros. Está de pie y no dice nada. Quizás deberíamos llamar a una ambulancia. El joven administrador, Paul, negó con la cabeza. No hacen falta palabras. Yo me encargo. Conozco a esa mujer, dijo con una sonrisa. Paul sacó una bandeja con comida y se puso a su lado. Estaba en la entrada principal, y Paul temía que la dueña lo viera y lo regañara. Llevaba una semana dando de comer a la anciana, de pelo largo y canoso, y ella no había dicho nada, solo le había dado las gracias con la mirada, y se había marchado. Paul, que procedía de una familia con problemas, se trasladó de la ciudad con su madre, Cynthia, para salir adelante, y consiguió un trabajo de camarero en el restaurante. Trabajó con diligencia, y cuando quedó libre el puesto de administrador, el nuevo propietario le ascendió por su buen hacer. Así que Paul empezó a ganar más dinero. En el mismo restaurante encontró a un amigo y a la mujer de sus amores. Su único compañero se convirtió en el ayudante del chef, un joven ambicioso que soñaba con convertirse en jefe de cocina, conducir un coche lujoso y poseer una enorme casa privada. Luis, como Paul, también procedía de una provincia remota. La mala infancia hizo que Pablo fuera excesivamente avaricioso y calculador, lo que avergonzaba a su amigo. Pero todo el mundo tiene sus defectos. Además, Luis no los consideraba defectos y a menudo le decía a Pablo que él también tenía que ser más asertivo y fijarse metas más altas. La novia de Pablo trabajaba como camarera. Era guapa, la más guapa de todas. Al principio, Luis la invitaba a citas, le regalaba flores, pero la chica se limitaba a hacer oídos sordos. A ella le gustaba Paul. Sin embargo, después de conocer a los chicos, pensó que Paul era uno de esos chicos que no tienen calidad de estrella, mientras que Luis prometía, y esos son los que consiguen algo en la vida. Pensó que lo que Paul podía ofrecerle no sería suficiente. Jana sabía que era guapa y buscaba oportunidades para cambiar su belleza por algo ventajoso. Invertía mucho en sí misma y en su aspecto. Cuando Paul y Luis se hicieron amigos, Jana empezó a coquetear con Luis y enviarle señales que Luis notaba y a las que respondía.
Sin embargo, no se atrevió a dejar que Paul, de forma más evidente, hasta que las ambiciones de Luis fueran algo más que aspiraciones vacías. Como persona, le gustaba mucho más Paul. Era más atractivo, más alto. Además, el puesto de administrador estaba mejor pagado que el de ayudante de cocina. Aquel día era fresco y la primavera se afirmaba. Una anciana permanecía de pie fuera del restaurante, con una cálida chaqueta de plumas, como una estatua. Nunca hablaba y rara vez hacía gestos, solo para explicar algo a Paul. Le advirtió que viniera, pero solo cuando nuestro jefe no la viera o nos la daría. En cuanto se vaya a comer, venga, siempre queda comida de sobra, y a veces nos llevamos algo a casa. Desde entonces, la anciana estaba pendiente del todoterreno del jefe y se acercaba a la puerta en cuanto salía. Le dieron de comer y otros camareros tomaron la iniciativa de Paul. Todos comprendieron que lo hacían por su cuenta y riesgo, pero el deseo de ayudar a una persona necesitada suele ser mayor que el miedo a perder el empleo. La lluvia caía, dejando rayas en las ventanas. Paul estaba ocupado escribiendo y no salió al comedor. La abuela se quedó en la puerta, esperando a que le dieran algo de comer. Finalmente, una de las camareras le trajo la comida en un recipiente plástico, y ella cogió el plato con una sonrisa. Dio las gracias con la mirada. Normalmente, solo comía una vez al día. Nadie lo sabía con certeza, pero vivía en la calle. Paul le llevaba una chaqueta. Una vez encontró una chaqueta de plumón, algo estropeada, en un contenedor de camino al trabajo, y decidió dársela a Clava. Así que empezaron a llamarla a los chicos. Y esta vez, antes de llevarle la comida al restaurante, los camareros murmuraron entre ellos que Clava había vuelto de nuevo. Nunca la han maltratado. Veían cómo Paul la trataba como si fuera su propia abuela. Podría dar un buen ejemplo, como: sal de la carretera, hay un restaurante o un refugio para los sin techo. Esas palabras se oyeron detrás de la anciana, mientras apenas conseguía coger el plato de las manos de la camarera antes de ser empujada. Un hombre de mediana edad frunció el ceño mientras miraba a la indigente. La camarera tenía miedo de que aquel ruidoso comensal, amigo del dueño, arremetiera de repente contra ella. El hombre se apresuró a entrar, llevando su única chaqueta cara, sin querer mojarla. La anciana avanzaba demasiado despacio, aún bloqueando el paso, y él la empujó con el codo, sin preocuparse por ella. Todo sucedió ante sus ojos. La anciana tropezó y cayó cuando el matón la había empujado, dejando caer su comida. La camarera corrió a su lado y en ese momento Paul apareció en el Porsche. Se apresuró a ayudar a Clava, sin comprender lo que estaba ocurriendo. La anciana lloró, no porque estuviera herida, sino porque su comida se le cayó. «¿Qué ha pasado?», preguntó, dándose cuenta de que la anciana no le respondería. El visitante la empujó, y el muy bruto, probablemente de los grandes jefes. «Odio a esa gente, inhumana», susurró la camarera. Paul ajusta el pañuelo de la cabeza de la anciana, endereza su chaqueta y limpia sus lágrimas. Paul hizo que le pusieran la comida en un recipiente con una cuchara de plástico, y él mismo pagó el pedido. Le dio a la mujer una ración doble de puré de patatas, con pollo y salsa. Luego se acercó al hombre maleducado. «Necesito reservar mesa para un funeral. Será mañana, y creo que acabaremos antes de las 2, pero no puedo asegurarlo. Ya sabes cómo son las cosas», dijo el apuesto moreno. «Vale, no se preocupe. Su mesa le estará esperando desde el mediodía hasta las 5 de la tarde. Tendrá tiempo de sobra», contestó Paul amablemente, ocultando lo mucho que deseaba patear lo más lejos posible al descortés invitado por lo que había hecho. «Gracias», asintió el hombre, y le hizo a Paul algunas preguntas sobre los precios y el menú. Cuando llegaron a un acuerdo, el hombre se relajó y confió. «Es mi tía. Murió terriblemente, y no pudo ocurrir en peor momento. Para ser sinceros, acabamos de fijar fecha para la boda. Empezamos a prepararla y presentaremos la solicitud. Y entonces ocurrió esto». Paul estaba claramente nervioso. Aparentemente la boda era más importante para él que el dolor de su amada, que estaba pasando ahora. «Sí,
Esas cosas ocurren siempre de repente. Por ejemplo, mi abuela murió el 31 de diciembre. Ahora, cada año, no solo celebramos el Año Nuevo, sino que también lo recordamos. El hombre quedó impresionado por la amabilidad, hizo un ingreso y se marchó, olvidando el incidente de la puerta. Paul respiró aliviado cuando la puerta principal se cerró tras el hombre. Mientras tanto, un coche rojo circulaba a toda velocidad por las húmedas y heladas calles de la ciudad. Lucas iba al volante, con el móvil junto a la oreja. «Hola, Julia. Lo he arreglado. El recuerdo será mañana, en el As de Picas. Es muy astuto. Dijo que nos esperará hasta las 5, así que no te preocupes». Colgó el teléfono y lo tiró en el asiento de al lado. El moreno que estaba a su lado negó con la cabeza. Llevo 3 años cortejando a la chica, y en el momento más inoportuno, esa vieja se muere de repente. Su excusa sobre dificultades temporales no podrá durar para siempre. Pronto, Julia se daría cuenta de que Lucas no tenía nada que hacer. Hace 3 años, Julia era amiga de su hermana. Venían a su pueblo desde España para pasar todo el verano y organizaban las fiestas más increíbles. Lucas y su amigo Martín acababan de terminar la universidad ese verano y querían ganar dinero. Martín, hijo de un simple filólogo, también quería triunfar y ganar mucho dinero. Lucas creció en una familia pobre. Su padre no estaba cerca de él y no le recordaba, ya que había abandonado a su familia por una chica joven. Su madre lo crió sola. Su hermana se casó con un hombre rico. Lucas se prometió a sí mismo escapar de la pobreza y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ello. Tras terminar sus estudios, él y su amigo planearon juntos un negocio. Sin embargo, cuando llegó el momento del negocio propiamente dicho, Lucas decidió que no quería compartirlo. Calculó y se dio cuenta de que no tenía capital suficiente si pedía un pequeño préstamo. La idea era suya y sabía que Martin no le haría la competencia. «Tienes razón. Es idea tuya. Yo haré otra cosa, quizá en otro campo. Ya verás, nos haremos ricos. Y todo va a ir genial», dijo Martin. Ese verano, la hermana de Lucas le presentó a Julia. Ambos se enamoraron de ella, pero ella eligió a Martin. Lucas ni siquiera se dio cuenta de que su amigo también sentía algo por la bella. Compartían piso, y Martin hablaba constantemente con Julia, diciéndole lo estupendo que era y lo enamorado que estaba. Lucas hervía de rabia por dentro, pero permaneció en silencio. Sonreía a su hermana, pero la odiaba a sus espaldas por tener más éxito en la vida. Lucas empezó a convertirse poco a poco en la madre que no amaba, pensando que la ira le acompañaba desde la infancia. Ahora empezaba a entender por qué la bella chica tenía que acabar con otro, y empezó a planear cómo conquistarla de su amigo. Quería que su amigo experimentara la misma envidia y los mismos celos que él sentía. Sin embargo, Julia solo tenía ojos para Martin. No veía a Lucas y no le prestaba atención. Lucas se enteró de que la chica era rica y empezó a envidiar a Martin. Sin embargo, Martin no reaccionó ante la noticia y en su lugar se encogió de hombros, prometiendo trabajar duro para proporcionarle el mismo estilo de vida al que estaba acostumbrado. Lucas se puso a trabajar en un plan de negocio que le pareció prometedor. Sin embargo, exigía mucho trabajo duro por muy poco dinero, y él soñaba con hacerse rico rápidamente. Empezaron a hacer realidad sus sueños. Para entonces, Julia vivía prácticamente con ellos. Se pavoneaban por la casa con la camisa de Martin e intentaba constantemente emparejar a Lucas con sus amigas. Lucas se sentía incómodo e intentaba evitar el tema, pero al final cedió y le dijo a Julia que no quería conocer a nadie nuevo. Se centró en su negocio y pronto empezó a ver los frutos de su trabajo. Se jactaba de ello, con la esperanza de que Julia le mirara de otra manera. Pronto Lucas se cansó de ver a esa vieja pareja junta. Sus sentimientos por la chica no desaparecían y no sabía qué hacer. Lucas simplemente pidió una hipoteca para un apartamento en cuanto tuvo la mínima oportunidad. Se mudó y empezó a vivir su propia vida. Seguía saliendo con los chicos, pero ahora intentaba presumir cada vez en qué se había convertido. Llegó a ser influyente. Un año después,
Julia y Martin se casaron. Lo hicieron en secreto y solo más tarde se lo contaron a sus padres de Julia por el bien de la televisión. Los padres no aprobaron la elección de su hija. El padre quería encontrarle un novio de su círculo de amigos. Sería beneficioso para el empresario en todos los sentidos. ¿Te lo imaginas? Ya somos marido y mujer. Julia le enseñó a Lucas su mano con un anillo de plata. Estaba radiante de alegría, y Martin estaba a su lado, mostrando también su anillo. Enhorabuena. Es maravilloso. Pero ¿por qué tanta prisa? ¿Está embarazada la novia?, preguntó, tratando de ocultar su horror ante la noticia. No, es solo que los padres de Julia desaprueban rotundamente nuestra relación y no quieren saber nada de una boda. Pero queremos estar juntos, como marido y mujer. Ya llevamos mucho tiempo juntos, explicó ella. Ese día, Lucas forzó una sonrisa y los felicitó. Sabía que lucharía por su propia felicidad. Y sí, Julia se quedaba embarazada. No podría hacer nada. Sería el fin. Ahora Lucas se horrorizaba de la grave situación en la que se encontraba. Pero por el momento, todo salía a la perfección. Por la noche, Lucas fue a ver a su prometida. Iba vestida con un largo vestido negro. ¿Vas a estar de luto?, le preguntó a Lucas, la chica de complexión delgada y exuberante melena rubia. Era una belleza. Se sentó en la cama y hojeó un viejo álbum de fotos. Yo no tuve abuela, y mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Entonces Ala vino a nuestra casa. Es la hermana mayor de mi madre, 9 años mayor. Mis padres se alegraron de verla, pero yo pensaba que era demasiado estricta. Tía Ala fue la única que me apoyó cuando me enamoré de Martin. Me ayudó a buscar a mi madre desaparecida. Era muy extraño. ¿Recuerdas a Valentina? Era más cercana a mí que mi propia madre. Pero no había nadie más cercano a mí que mi tía. Confié en ella. Mis padres me regañaban por jugar, porque empecé a aprender lengua y literatura española a los 16 años. Me veían de todo, menos como programador. Mi madre me advirtió que engordaría por estar todo día sentado en la computadora. Quería que me dedicara a la política, como ella, mientras que mi padre le importaba un bledo mis aficiones. Y quería que me incorporara a la empresa. Soy el único hijo de la familia. Y solo mi tía, que se ha casado 3 veces, se preocupaba por lo que yo quería. Querida, has pasado por mucho en los últimos 3 años, perdiendo 3 seres queridos, pero estoy seguro de que tu tía, si aún vive, querría que fueras feliz. ¿Estás segura de que vale la pena posponer la boda? Él aún espera que ella cambie de opinión. Ahora mismo, no pienso en la boda. No puedo vestir de blanco hasta que hayan pasado al menos 40 días. No está bien, y mis padres nos juzgarán si no celebramos la boda. ¿Y si simplemente nos casamos, y en el primer aniversario hacemos un banquete, y tus padres no tendrán que arruinarse? Actualmente estoy luchando con mi negocio, pero ya he resuelto todos los problemas, y en nuestro aniversario podemos ir a París o a la playa. ¿Cómo llamas a Julia? Por supuesto, ella no amaba a Lucas, pero estaba de su lado. Esto ocurrió un par de semanas después de su boda. Martin estaba muy disgustado, pero Julia lo estaba mucho más. Y en medio año después ocurrió otra tragedia. Ya no se trataba de negocios. Ganó mucho dinero. Inclusive compró un coche. Planeaba comprar una casa hipotecada, pero su coche se despeñó. Era Martin. Julia lloró durante días. Llamaron a los médicos y le dieron medicamentos serios para que no se hiciera daño con las emociones fuertes. Nadie podía entender por qué no estaba en esa costa y por qué había conducido por el interior. El examen demostró que estaba borracho y solo Lucas reveló la verdad después del funeral. Le confesó a Julia que su amigo le había preparado una sorpresa. Ese día estaba celebrando otro éxito empresarial y se había tomado unas copas. Salió a buscar un sitio para un banquete que pensaba organizar con todo su dinero. Quería celebrar su éxito junto a la bahía y que fueran una sorpresa para Julia. Estaba cansado de las preocupaciones y solo quería celebrarlo con sus amigos, los más íntimos. Sin embargo, parece que no pudo soportarlo y el coche terminó estrellándose. Julia se sorprendió.
Lucas la convenció contándole lo mucho que le había preocupado la desaparición de su madre todo este tiempo. Después de semejantes emociones, cualquiera querría dejar pasar la situación y limitarse a beber. En el momento en que Martin murió, su mejor amigo estaba en su despacho y también se quedó conmocionado por la noticia. En cuanto se enteró, fue a ver a Julia. Tuvieron que pasar por el proceso de conocerse durante otro año y medio. Julia era una viuda en duelo y llevó ropa de luto todo ese tiempo. No quería vivir y solo Lucas estaba siempre a su lado. El tipo llevaba mucho tiempo enamorado de ella y lo confesaba abiertamente. Lucas siempre estaba allí para ella, pasaba mucho tiempo con ella, la sacaba de la depresión, le preparaba sorpresas, la llevaba de acampada al bosque y nunca le faltaba tacto. Aunque realmente lo deseaba. Cuando se sinceró con ella y le dijo que estaba enamorado desde el primer día que se conocieron, Julia decidió que le iba a dar una oportunidad. Sentía gratitud y apego, pero no amor. Poco a poco, él la fue domando y ella se acostumbró a que él estuviera siempre cerca. Se sentía incómoda si Lucas salía de la ciudad para visitar a sus padres durante un par de días y lo confundía con amor. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la boda, se dio cuenta más claramente que no lo amaba. Pero Lucas era un prometedor hombre de negocios, y los padres de Julia apoyaron su elección tras la tragedia con Martin. Vieron que el mejor amigo de su difunto marido estaba dispuesto a estar al lado de su hija día y noche para apoyarla en todo. Pensaron que era una buena opción para Julia, que estaba devastada por el dolor. No podían exigirle que se fijara en alguien más. Sus padres temieron mucho por Julia después del funeral. No era ella misma debido a su dolor. Si elegía a Lucas, que así sea, era un hombre de negocios, y el padre de Julia ya estaba dispuesto a ayudarles después de la boda. Lucas mencionó que su negocio estaba actualmente casi en números rojos, pero prometió que se encargaría. En realidad, contaba mucho con la ayuda. Además, si se casaba con Julia, podía declararse en bancarrota, dejar su propio negocio e involucrarse en el de su padre. El éxito y el desarrollo, no solo de la ciudad, sino de toda la región, eran mucho mayores. Irónicamente, justo antes de la boda, Julia murió, e inmediatamente se pospuso la celebración y se sumió de nuevo en luto. Lucas se compadeció sinceramente de ella. Realmente amaba a Julia, pero no quería posponer la boda. Y si este acontecimiento hacía que Julia se alejara de él, y si durante el tiempo en que se pospusiera la boda se supiera que sus negocios habían dejado de existir hace tiempo. Solo echaba humo y trabajaba a tiempo parcial en una oficina de una empresa de transportes. Temía que el engaño saliera a la luz y los padres de la chica se volvieran contra él. Al darse cuenta que su dinero era más importante para él que su hija, cancelaron la boda, y entonces todos sus esfuerzos, a los que había dedicado años de vida, serían en vano. Lucas no podría permitirlo. Sin embargo, su argumento funcionó, y Julia dijo que consideraría la posibilidad de casarse discretamente y hacer una celebración un año después. Para entonces, todas las pasiones se calmarían definitivamente, y ella podría por fin sentirse feliz con el hombre que la amaba. La noche pasó rápidamente, con la sensación de que Lucas acababa de cerrar los ojos. La preparación del funeral le había agotado. No soportaba tales acontecimientos. Temía a los difuntos, y en general era una persona muy fastidiosa. Se levantó de la cama y se duchó y entró en casa de Julia en el momento justo. Había mucha gente, padres ricos, que dejaron la puerta abierta para que todos pudieran entrar a despedirse. La tía no había tenido hijos desde la infancia, cuando contrajo el sarampión, una enfermedad grave que la afectó en su capacidad de concebir. Tras la recuperación de Ala, los médicos le informaron 3 veces que la niña no podría sobrevivir. Se casó 3 veces, y los 3 cónyuges asistieron a su funeral, elogiándola por su limpieza, valentía y bondad. El incidente fue una gran sorpresa para todos. Se resbaló en el baño, se golpeó la cabeza y se atragantó. Tenía 60 años. Tras un difícil y sombrío trámite, en el que todos lloraron, menos Lucas,
Los familiares se dirigieron al restaurante para el velatorio. Lucas hizo todo lo posible para disimular su mirada aburrida, pero Julia notó que era indiferente a todo lo que pasaba. De camino al restaurante, Lucas suspiró. Empezaba a irritarle que todo no saliera según lo previsto. Lo siento, pero no le caía bien a tu tía. ¿Sabes lo que me dijo la última vez que la vi? Dijo que no nos dejarían casarnos, y me dijo muchas groserías. Y no me lo merecía. Yo era un amigo fiel, eso es todo. Excepto que siempre te quise. No puedes controlar a tu corazón. Pero me mantuve callado. No interferí ni causé problemas. Así que todavía me siento herido por ello, Julia, dijo en un susurro, pero lo bastante agudo. Sabía que a su tía no le gustaba Lucas, pero no le hizo caso. Su tía no tenía argumentos para demostrar sus sospechas, y Lucas parecía cristalino. Sinceramente, no sabía que tu tía te hiciera tanto daño. ¿Qué hiciste? Probablemente nací, dijo Julia, acariciándose el pelo. No te enfades con ella. Acaban de enterrarla. Ya no está. Así que olvidemos todos los rencores y recordemos los buenos momentos. Era una vieja gruñona. Todos nos convertimos en eso, suspiró, mirando a alguna parte. ¿Estás pensando que yo también me convertiré en un viejo gruñón? Julia sonrió, y Lucas admiró su sonrisa. Entiendo que no es el momento de sonreír, pero no puedo evitarlo. Cada minuto contigo es felicidad. Y quiero que tú también sonrías. Julia besó al novio en la mejilla, y éste se sintió realmente mejor. Lucas pensó que ahora la boda se celebraría a la hora prevista, y Julia o su padre le ayudarían con los preparativos. No necesitaría nada más, solo ser aceptado por su familia. Y había otra razón por la que tenía tanta prisa con la boda. Julia se negaba a intimar con Lucas. Aún no se había recuperado de la muerte de su marido, y acordaron que todo ocurriría el día de su boda. Sería lo correcto. Según la tradición, Lucas estaba ansioso por tomar lo que era suyo, como había leído. Martin le arrebató a Julia, pero ahora todo empezaba a funcionar. Estaba a un paso de ser feliz y tener éxito. El coche se detuvo cerca del restaurante, justo al lado del establecimiento. Lucas se fijó en la misma anciana, que le había impedido el paso ese día. Puso los ojos en blanco, pero no montó una escena delante de la novia. Después de todo, no quería disgustarla y arriesgarse a que cancelara la boda. Julia, de buen corazón, se compadecía de todo el mundo, incluso de los animales y las personas sin hogar. Lucas creía que cada uno elige su destino y que la vida presenta opciones. Con esos pensamientos, se dirigió al restaurante. De repente, una voz exclamó: «¡Has sido tú! ¡Has matado a mi hijo!». Las palabras sonaron cerca. Por una fracción de segundo, Lucas se quedó helado. La voz era familiar. Cuando volteó la cabeza, vio el rostro de la anciana. El pánico se apoderó de él. Le temblaban las manos, y Julia estaba al otro lado. La anciana venía directamente a él, así que Lucas las empujó con ambas manos para hacerla caer, y Julia no le vio la cara. Julia, al ver que Lucas empujó a una anciana, quiso acercarse a ella, pero él se lo impidió. «Está loca, quizás sea esquizofrénica. Es primavera y tienen exacerbaciones. No te acerques. La has oído gritar que he matado a su hijo», dijo Lucas. Julia estaba desconcertada y asustada. Lucas la cogió del brazo y casi la condujo al interior. «Mató a Martin. Fue él. Lo oí todo». Julia se quedó paralizada en la puerta. Las manos de Lucas temblaron visiblemente, y sus brazos se abrieron de par en par. Julia miró a su prometido y a sus parientes, que se agalopaban en torno a la entrada, observando lo que pasaba. Intentando comprenderlo, Julia apartó la mano de Lucas e intentó acercarse a la mujer, pero él la retuvo con fuerza. «Suéltame», le dijo. La anciana pronunció el nombre de su difunto marido, y su voz era familiar, pero muy ronca. Lucas agarró la mano de Julia. «No te acerques a ella. Está loca. Estuvo aquí ayer y me oyó hablar con el administrador. Sí, lo oyó todo. Todos los nombres. Está diciendo tonterías». Paul apareció en el porche. Vio que algo ocurría afuera y se apresuró a ayudar. Al ver a la anciana tendida en el umbral, exclamó: «¿Podrías retirar de una vez a esa indigente de la entrada? Ayer estuvo aquí
Y hoy me ha atacado. Es indignante, dijo Lucas. Paul levantó a la anciana y la ayudó a ponerse de pie, y Julia le vio la cara. Empujó bruscamente a Lucas, que intentó detenerla. Espera, deja que te lo explique todo. Está mintiendo. Julia está loca. Sí. Espera, suéltame, dijo Julia. Lucas, desesperado, no golpeó a su novia. Paul tardó solo unos segundos, voló a Lucas y le dio un puñetazo en la cara. Él cayó. Julia se acercó a la abuela y la miró en la cara. «¿Eres tú, Valentina?», exclamó abrazando a la anciana. «Sujétenla», gritó al darse cuenta de que Lucas intentaba escapar. Paul detuvo inmediatamente y retorció los brazos. Luego lo condujeron al interior y le encerraron en el almacén. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué pega a este hombre a ancianos y mujeres? Probablemente también pegue a niños», dijo Paul. «Aquí no se daba una situación así», añadió. Julia sonrió a su salvador mientras cogía la mano de su suegra. Finalmente, entraron en el restaurante donde la habían estado alimentando. Se sentaron a la mesa y Paul ocupó el lugar de Lucas. Antes, Valentina insistió en llamar a la policía. «Gracias, hijo, por todo. Probablemente hoy has salvado más de una vida. Julia, háblame de mi hijo. Martin está vivo». Julia no sabía cómo decírselo a su suegra. Sacudió la cabeza y derramó 2 lágrimas. Los camareros trajeron en silencio los platos pedidos, y todos los presentes guardaron silencio, curiosos por escuchar la historia de Valentina sobre lo que había pasado. «He oído, Julia, cómo Lucas hablaba por teléfono. Salió de tu casa aquella tarde, después de visitarte. Yo lo consideraba amigo de mi hijo, y lo quería como propio. Salió de casa, golpeó la pared con el puño y marcó unos números. Cuando contestaron, pronunció el nombre de mi hijo y dijo que lo quería muerto. No le importa cómo, siempre que fuera rápido. Dijo que ya había transferido el dinero. Oí a la persona al otro lado de la línea decir que debería leer que ya estaba muerto. No sabía qué hacer, así que doblé la esquina y empecé a gritarle. Le grité que Martin lo consideraba casi un hermano y que no sabía qué clase de serpiente estaba albergando. Luego le dije que había llamado a la policía. Lucas dijo que no lo había entendido todo bien, pero que lo había oído todo con mis propios oídos. Afuera todo estaba tranquilo. Yo estaba de pie a un par de metros, a la vuelta de la esquina, cuando terminé de hablar, y me di la vuelta. Me golpeó con algo en la cabeza, probablemente un rastrillo del jardín, ya que allí había rastrillos. Tuve una fuerte conmoción cerebral e intenté levantarme, pero no pude. Los pájaros daban vueltas alrededor de mi cabeza. Esperé que viniera alguien, y al cabo de casi un día, unos chicos me encontraron mientras buscaba algo en el vertedero de la ciudad. Les pedí que me ayudaran, y llamaron a una ambulancia. Sin embargo, el personal médico pensó que era una borracha o una vagabunda, y me llevaron al hospital. Estuve allí casi un mes, no recordaba nada. Los médicos dijeron que era una forma de amnesia, que no recordara nada de mi vida, ni siquiera quién era. Me enseñaron a vivir de nuevo, pero no me dieron el alta durante mucho tiempo, porque no tenía dónde ir. Iban a denunciarme como desaparecida, y mi compañera de habitación en el hospital se asustó, diciendo que probablemente alguien quería matarme, y lo haría si me encontraban. Salí del hospital por la noche. Eso sí, dejando una nota de agradecimiento a las enfermeras y a los médicos. En realidad salí a la calle, me enseñaron algo, como dónde dormir, y estaban bien. Se iban a casa con sus familias una vez al mes, y me daban un poco de dinero de su sueldo. Era su responsabilidad controlar la calefacción, pero el sistema era viejo, y yo lo solucioné con su ayuda. Y no hubo problemas. Así que me dejaron, y yo hice parte de su trabajo. Así viví todo este tiempo. Durante el día, deambulo por la ciudad, pido comida, y me alimentan en la iglesia. Luego, llegué al restaurante, y Paul me dio de comer. Al mirarle me acordé de mi hijo, como si recordara que tenía un hijo, y me acordara que no estaba vivo. Se quedó en mi memoria, y solo cuando vi tu cara, Julia, me acordé de todo. Parecía que ya habías asumido su muerte, pero ahora lo entiendo todo de otra manera. Julia y otras personas en la mesa lloraron. Y cuando murió mi hijo,
Pensé que lo habían matado inmediatamente, porque el hombre del teléfono dijo que Martin podía considerarse muerto. Julia suspiró. Para ella no tenía sentido. Martin murió 6 meses después. Al parecer, el que canceló el pedido no quería llamar demasiado la atención. Primero, desapareciste tú, y luego él no murió. Creo que estaba esperando a que te encontraran muerta. Esperaba seguro que estabas muerto. Señor, fue Lucas quien organizó toda la brigada de búsqueda. Te buscaron por todas partes, incluso en el vertedero. Quería que te encontraran muerta, para estar seguro de que su plan no se había descubierto. Su coche cayó por un acantilado. Estaba borracho, y fue allí. Lucas dijo que se preparaba una sorpresa, pero ahora comprendo que no había verdad en sus ojos ni en sus palabras. Acompáñame. Quiero hablar con él. Paul suspiró, y uno de los invitados empezó a contarle a Valentina la muerte de la tía Ala. Paul llevó a Julia al lavadero. Empeorarás las cosas. Espera, la policía está en camino. Tienen interrogadores. Desentrañarán este caso. Créeme, tengo que mirarte los ojos. Casi mata a tu suegra. Mató a mi marido. Estoy segura de que fue él. No yo. Julia oyó detrás de la puerta que no era como lo dijo Valentina. Es mentira. ¿Y cómo puedes decir que yo lo maté? Era como un hermano para mí. Paul abrió la puerta y Lucas intentó inmediatamente salir de la habitación con un rápido movimiento, pero el administrador le empujó hacia atrás. Siéntate. Ya se lo explicarás a la policía. Estaba asustada de lo que pasaba por la cabeza del hombre. ¿Cómo pude enamorarme de él? Sus ojos brillaban salvajemente. ¿Cómo pude, dices? ¿Y cómo pudo Martin alejarte de mí? Me enamoré de ti a primera vista. Eras mía, y él nunca me lo pidió. Tu Martin intentaba evitarme en todas partes. Él vio cuánto te amaba, y hablaba de ti todos los días, trayéndote a casa. Sí, me hiciste la vida imposible, y luego mi negocio se vino abajo, mientras él subía y tú te casabas. ¿Qué quedaba sino rendirme? Todos estos años he reprimido todas esas emociones, y eso le ha roto mentalmente. Hace tiempo que soñaba con expresar todos sus sentimientos en voz alta, y quería ser escuchado. ¿Tú mataste a Martin?, preguntó Julia entre lágrimas. ¿Crees que él mismo se habría dado cuenta de morir? No. Él quería vivir y arruinarme la vida cada día. Tu Martin era una bestia, y yo lo odiaba. Esperé a que pasara el tiempo, a que desapareciera su estúpida madre, a la que le encantaba espiarnos desde la esquina. Lo llamé al acantilado. ¿Sabes lo que era simbólico? Le di en la cabeza con el mismo rastrillo, pero antes le di de beber, y le conté todo tal como era. Sí, le dije que te quería desde el primer día, y que era un hueso en la garganta. ¿Y qué crees que hizo tu amado Martin? Empezó a disculparse, a decir que nadie sabía de mis sentimientos por ti. Tonterías. Él lo sabía. No podía no ver cómo te miraba. Empezamos a discutir, y le golpeé en la cabeza, y seguía vivo. Cuando lo metí en el coche, justo antes del precipicio, se despertó y me miró. Le vi intentando salir, pero el coche ya estaba en el borde. El pánico en sus ojos no tenía precio. A veces recuerdo su cara antes de morir, y me ayuda a dormir mejor. Julia se tapó la boca con la mano al intentar salir de nuevo, y Paul volvió a empujarle. Ella se dio la vuelta y estaba a punto de marcharse cuando él la llamó de nuevo. No he terminado, querida. Tu tía también resbaló en el baño. Yo la hice resbalar. Dijo que iba a arruinar nuestra boda. Ella no sabía nada, pero podía sentirlo. Dijo que yo era una mala persona y que no era buena para ti. Entonces la empujé cuando estaba en el baño y se cayó. Debería haber cerrado la puerta desde adentro. La vi ahogarse. Dios mío, eres un auténtico psicópata, dijo Julia horrorizada. Paul golpeó a Lucas en la cara, que cayó y se golpeó la cabeza contra la esquina, pero no se retorció del dolor. Se rió. Paul lo encerró y ordenó al camarero que no se acercara. Julia no se atrevía a entrar en la sala e insistía en quedarse afuera, llorando. Paul se acercó y la abrazó. Ella le devolvió el abrazo y lloró en su hombro durante unos 10 minutos. Luego le miró y le dijo: «Lo siento, no soy yo misma. No es fácil pasar por algo así.
pero no se puede renunciar a los muertos. No podía saber lo de Lucas. No todo está bien con su salud mental. Creo que ni siquiera le meterán en la cárcel, solo en el psiquiatra. Por desgracia, dijo Paul. Siguieron hablando, pero Julia no volvió a la mesa inmediatamente. Paul fue a comprobar si alguien había abierto accidentalmente la puerta del lavadero. Su mejor amigo, Luis, estaba de pie junto a la puerta, con un montón de dinero en la mano. ¿Qué has hecho? Pablo negó con la cabeza. Puedo comprar un coche con este dinero, pero no me devolverá el tipo. Luis respondió con indiferencia. La policía atrapará al tipo de todos modos. Paul no tuvo tiempo de golpear a su amigo. Corrió tras de Lucas y lo pilló en la calle. Se inició una pelea, y Lucas no pensaba rendirse. Le dio un puñetazo a Paul y ganó, pero no se detuvo a tiempo. Paul había caído al suelo, y Lucas siguió dándole patadas, propinándole golpes en la cara y el estómago. Había mucha rabia en él en ese momento. Un coche de policía se detuvo, y los agentes salieron corriendo y esposaron a Lucas. Los he llamado. Este hombre es un asesino. Tenemos cámaras, y una de ellas debería haber captado su confesión. Te la enseñaré, dijo uno de los agentes. Paul intentó levantarse, pero no pudo. El dolor agudo en las costillas volvió a derribarlo. Gritó, «Llamen a una ambulancia». Uno de los policías ordenó, «Paul, vamos a levantarte», y le ayudaron a caminar de vuelta al restaurante. Julia corrió hacia él y exclamó, «Dios mío, ¿qué te ha pasado? Hace un minuto estabas bien». Ella estaba dentro, en la mesa, y no vio lo que pasó. Luis se acercó a Paul y le dijo, «Lo siento, no lo sabía. Puedes ir a recoger tus cosas. No quiero volverte a ver por aquí. Estás despedido. No te corresponde a ti decidirlo». El dueño del restaurante añadió, «Miraremos las cámaras y veremos cómo liberaste a un criminal por dinero. Recomendaré que te despidan por mala conducta, así que te sugiero que escribas una carta de dimisión, ahora mismo». Luis se fue sin decir una palabra. La policía grabó su declaración y le dejó marchar. Comenzaron las investigaciones, y el dueño del restaurante llegó. La policía le pidió que le diera una gratificación a Paul y prometió darle las gracias por escrito por ayudar a atrapar a un peligroso delincuente. Julia no se separó de Paul. Los miraba claramente extrañada. Cuando llegó la ambulancia, llevaron a Paul a hacerse una radiografía con una sospecha de fractura de costillas, lo que se confirmó por la noche cuando regresó a casa. Jana le llamó. Estaba muy golpeado y las costillas le dolían terriblemente, a pesar del fuerte analgésico que le habían inyectado los médicos. «Vi cómo te matabas delante de ese ricachón y pedías a tu mejor amigo por su culpa. Y Luis no hizo nada. ¿Cómo pudiste hacer eso?» Solo abrió la puerta. No sabía que Lucas era un psicópata. Avisé a todo el mundo de que había un criminal encerrado en el trastero y que la policía estaba de camino. Y él lo dejó marchar por dinero. Y no tengo nada que ver con esa señora rica. ¿De qué están hablando? No hemos tenido ningún escándalo. Te vi abrazándola. Su marido murió, y ese hombre mató a su tía. Y se lo contó todo, riéndose como un loco. No creía que existieran psicópatas así. Solo ayudé y apoyé a la persona. Y todo por mí. No te habrías metido en la pelea. Al fin y al cabo, solo los ricos actúan así. ¿Y qué puedo hacer yo? Un camarero normal y corriente. Colgó. Paul sacudió la cabeza y pensó que tendría que volver a explicárselo todo. Pasó una semana. A ella claramente no volvió a llamar. Y Paul tampoco se apresuró en hacerlo. Algo hizo clic en su interior después de todo lo que había pasado. Parecía que Luis se parecía en algo a Lucas, su mejor amigo, que valoraba más el dinero que a la humanidad. Paul no soportaba a esas personas y no entendía cómo no se había dado cuenta de esto durante tanto tiempo. O mejor dicho, se había dado cuenta, pero cerraba los ojos ante ello, apartaba los pensamientos. Pero no era solo por ser de dinero, era podredumbre. Y una persona así es capaz de cualquier cosa. Lucas era la prueba de ello. Paul fue a trabajar, aunque los médicos seguían prohibiéndole estar sentado en casa. Era aburrido. En efecto, el dueño del restaurante le concedió una gratificación, pero la mayor parte fue a parar al tratamiento. Cuando cruzó el umbral del restaurante, todos a su alrededor aplaudieron y saludaron a Paul como un héroe. Empezó a trabajar y al final del día, 2 mujeres entraron en el restaurante.
recordó inmediatamente a una de ellas. Era Julia. Al verla, Paul se apresuró a saludarla. Pero al ver cómo volaba hacia ella, Julia le cerró el paso y le preguntó qué significaba, que no vendría más por aquí. «Por eso no me llamas». Paul negó con la cabeza, sintiéndose perdido en aquel momento. «Buenos días, me alegro de verte». Se saludaron. «Me alegro de verte, hijo», dijo su compañera Valentina. Paul miró atentamente y se dio cuenta de que su aristocrático amigo estaba junto a Clava. «Pareces la reina de Inglaterra», exclamó. «Con razón te llaman Clava, el aristócrata». «No lo dije entonces, pero lo oí todo», sonrió. Valentina había cambiado hasta volverse irreconocible en los 3 años transcurridos desde la última vez que la vio. No se había mirado al espejo en todo ese tiempo, como si temiera su propio reflejo, porque la cara de un desconocido le devolvería la mirada. Ahora lo recordaba todo, la cara de la mujer de su difunto hijo, a sí misma y a todos sus seres queridos. Julia la rodeó de atenciones. No pararon de hablar durante las primeras noches. Julia incluso se quedó con su suegra en la misma habitación, durmiendo en un pequeño sofá junto a ella. Estaba encantada de que, antes de ir al restaurante, Valentina la hubiera llevado a un salón de belleza, donde un especialista la transformó por completo. Le cortaron el pelo largo, le hicieron un permanente, le arreglaron las uñas y un tratamiento facial. El especialista le retocó el maquillaje y las cejas. Salió con un aspecto 20 años más joven. Le brillaban los ojos. Al fin y al cabo, para cualquier mujer, es muy importante estar guapa, con un maquillaje nuevo, un traje nuevo y pendientes nuevos. Apenas se la reconocía. Paul les acompañó a la mesa. Julia dijo que hoy conocerían al dueño del restaurante. Sin embargo, pronto, un hombre bigotudo se sentó en la mesa y hablaron durante un largo rato. Cuando terminaron de cenar, Paul alcanzó a Julia en la entrada. Valentina se excusó directamente para ir al baño y dejarles hablar. «Quería saber cómo estás. Después de toda esta locura, vuelve en mí. Ya había una persona a la que culpar de esto, a la que tomé erróneamente por amigo. Sabes, Paul, después de esta historia, yo misma desconfiaré de todos los que conozca. Martín lo consideraba un amigo. Sí, como un hermano. Nunca pensé que fueras capaz de algo así». Paul suspiró. «Entiendo que esto pueda sonar inapropiado, pero si quieres hablar de todo esto, llámame, pero no lo malinterpretes. No voy a ocupar el lugar de Lucas, y prometo no hacer daño a tus seres queridos». Sonrió, ardiendo de torpeza. Julia se rió. «Ahora veo la diferencia. Te pareces a Martín en algunas cosas. Valentina dice que siempre le recordaste a su hijo. Te dejo mi número. Llámame si gustas que nos veamos. No necesitas excusas. No me quedan amigos ni amigas, debido a los últimos acontecimientos. Mis padres me quieren, y quieren que vuelva a tener una vida normal. Ni siquiera tengo con quién ir al cine. Así que me encantará saber de ti, y quizá a ti también». Esa misma noche, Jana llegó a casa de Paul, y le dijo que estaba cansada de estar separado, y que quería hacer las paces. Él se dio cuenta de que Jana no era la persona adecuada, no era su mujer. «Lo siento, pero no creo que funcionemos. Pensamos diferente, y no encajamos el uno con el otro. Eso es todo. Es evidente». Ella centelló sus ojos. «Es por ella». «No, es por mí. La historia con Julia me impresionó mucho, y no esperaba que Luis se comportara así. Sobreestimé muchas cosas en mi vida, y ya no formo parte de ella», dijo con amargura. Pablo se encogió de hombros. «Así son las cosas. No quiero que nos torturemos mutuamente. Lo siento». Jana dio media vuelta y se marchó. Al día siguiente, el dueño del restaurante reunió a todos los empleados en la sala para una pausa de 5 minutos. «Quiero anunciaros el cambio de dirección. Llevo mucho tiempo buscando una oportunidad para marcharme, pero el negocio me ha retenido. Ahora, amigos míos, me marcho para ir a ver a mis hijos y mis nietos que viven en Alemania. Llevan mucho tiempo invitándome a ir, y quiero presentarles al nuevo dueño del restaurante. Todos lo conocen bien. Paul». Paul se sorprendió y dijo: «¿Cómo es posible? Solo soy el administrador. No he comprado el restaurante». Valentina le pidió a Julia que comprara el restaurante y se lo diera a Paul como agradecimiento por tratarla bien y ayudar a atrapar a Lucas, que estaba matando a todo el mundo. La policía le hizo un examen médico y comprobó que no tenía ninguna enfermedad.
Paul aceptó las riendas de la dirección y por la noche llamó a Julia y le dijo: «No esperaba que gastaras tanto dinero. Fue un suficiente dar las gracias. Me siento muy incómodo al respecto. Era el deseo de Valentina. Ahora vive con nosotros y siempre ha sido una mujer, una madre para mí. Mis padres también la tratan bien. Antes de morir, Martin ganó mucho dinero, que estaba en el banco. Se lo di a Valentina. Dijo que tú eres el alma y el corazón del restaurante, y que tú deberías ser el dueño. Por supuesto, cumplí su petición». Paul sacudió la cabeza y dijo: «Quizá debería ser la copropietaria. Trabajó en el restaurante durante 3 años. Y vivió en la calle. Por suerte la dejaron dormir en la sala de calderas. Necesita rehabilitación y tratamiento a largo plazo, de los que ahora se ocupan mis padres. Puedes vender el restaurante si quieres». Julia respondió: «No, se ha convertido en mi hogar. Haré todo lo posible para que este lugar prospere. Y para ti, siempre va a haber una mesa. Que Valentina venga más a menudo. La echo de menos. Hace tiempo que forma parte de nuestra familia, como todos nosotros. Por cierto, ¿no quieres ir a ver una película de terror esta noche? Dicen que proyectan una sobre un maníaco». Julia se rió y dijo que le apetecía mucho ir. «No tengo suficientes maníacos en mi vida». Bromeó, pero en serio, vamos al cine. Fueron a ver una película de aventuras y hablaron por teléfono toda la noche, sin darse cuenta de que así estaba surgiendo un romance. Los padres de Julia tenían miedo de que se quedara sola para siempre y se cerrara al mundo después de todo lo que ocurrió con Lucas. Cuando Paul empezó a acercarse, se alegraron, pero también se asustaron por lo que había pasado. Así que, poco después de empezar a verse, Julia invitó a Paul al despacho de su padre. «Me gustaría que vieras un psiquiatra», dijo sin rodeos. «No te lo tomes a mal. Es por el bien de Julia». Paul no supo cómo reaccionar. «¿Hay algún médico en concreto que recomiendes? ¿O tienes tu propia dirección?», preguntó. «Irás mañana al mediodía. Ya tenemos bastantes locos», dijo el padre de Julia, mientras le entregaba la dirección. Paul asintió y se fue. El padre de Julia se sentó en la silla. «No tenemos bastante con él», dijo. Después de que metieran a Lucas en la cárcel, la madre de Julia concretó citas para que todos vieran al psiquiatra. Comprendió que todos necesitaban a alguien que pudiera explicar el comportamiento de Lucas y ayudarles a superarlo. El psiquiatra era también psicólogo y un excelente especialista. Paul hizo lo que le pidió el padre de Julia, y el médico confirmó que tenía una psique sana y fuerte. El padre de Julia pidió perdón por el todo al chico y tomaron una copa juntos. El conflicto quedó resuelto. Varios meses después, Paul le pidió a Julia que se fuera a vivir con él. Ella seguía yendo a terapia, y el médico le dijo que un cambio de aires le vendría bien. Dejó sus maletas en el apartamento de Paul y se enamoró de él casi a primera vista. Se comportaba como un héroe. Poseía todo lo que a ella le gustaba, pero también mucho más. Paul tenía un gran sentido del humor y podía encontrar algo divertido, incluso en las situaciones más desagradables. Pasaban el tiempo juntos a la perfección, turnándose para elegir y ver películas, pasear por la ciudad e ir de compras. Y ahora ellos viven felices para siempre.